Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta tercera sesión, si más no me falla la memoria, a través de nuestras clases en línea, en donde es una manera también de reencontrarnos, una manera de poder comunicarnos y de una u otra forma nos permite seguir avanzando, evitando que nos retrasemos o perder el semestre, como puede suceder en muchos de los casos. Hoy tendremos una nueva unidad, la de artrología, que es la que prosigue después de la miología y la parte de músculo, que fue la última que vimos en dos partes. Y hoy vamos a trabajar con lo que es la artrología, es decir, las articulaciones como tal. Antes de iniciar este foro, quisiera iniciar con una frase de Frida Kahlo, una mexicana que creo que es un ejemplo y ustedes mejor que yo la conocen, es un gran ejemplo a seguir y me encanta esto que encontré por acá en la web. El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en las fiestas de colores. Así que lo considero muy pertinente para esta época que estamos viviendo en cuarentena, en donde hacer de esta cuarentena, de estos momentos difíciles, hacer un talismán en nuestras vidas y que cada día cuente, que cada día sea diferente, que cada día nos permita compartir, no solamente con nuestra familia, sino también compartir con nosotros mismos. Bien, como les decía anteriormente, esta actividad o este tema de artrología, el cual ya tienen disponible en su plataforma, y vamos a iniciar con lo que es el concepto de artrología, los tipos de articulaciones, la clasificación en los movimientos y la modelación y volumen de las formas por medio de líneas paralelas. Quizás estudiar un poco de anatomía humana, cuando vemos es anatomía artística, para muchos puede ser hasta un tanto fastidioso, un tanto desfasado, pero recuerden que la anatomía humana es una rama de la anatomía artística. Cuando veíamos anatomía, el primer tema de anatomía de los cánones, veíamos cómo la anatomía tiene diferentes ramas que también permiten su estudio. Si un artista no maneja, digamos, cierto vocabulario técnico importante, o si un artista no conoce cómo expresar con su paleta o con su lápiz alguna articulación, algún músculo, quizás no sería un artista totalmente completo, que obviamente esto te lo va a dar la experiencia, que este tipo de habilidad muchos pueden hacer con esta, pero otros la podemos ir adquiriendo poco a poco con la práctica, con la constancia y con la disciplina. Ahora bien, cuando yo hablo de articulación, recuerda que la articulación no es más que la unión de dos huesos, ¿ok? La unión de dos huesos y que permiten hacer un movimiento, un movimiento totalmente sensible. Ahora, una articulación, según la literatura, no es más que aquel marco que permite establecer un vínculo entre dos piezas y posibilita el movimiento de ambas. En el ámbito de la anatomía se llama articulación a la unión móvil, como lo mencionábamos hace segundos atrás, que puede ser una unión móvil o una unión fija, pero que establece la unión de un hueso con otro, o un cartílago, o con el sostén, o también llamado dientes del cartílago, que son esas estructuras anatómicas que permiten sostener una articulación o una pieza con otra. Asimismo, las articulaciones del cuerpo son las uniones más importantes entre los extremos de los huesos. Lo que hacen es que permiten que pueda crecer y crear un movimiento entre ambas piezas osteológicas. Recuerda que un artista, cuando llega a pintar una figura en movimiento, el tallado de cada articulación se va adquiriendo primero con la experiencia, segundo con la práctica, o aquellos que puedan haber nacido con esta habilidad, pero que cuando hay un movimiento
debemos de tomar en cuenta lo que son las diferentes articulaciones de cada pieza. Por ejemplo, si yo quiero dibujar mi mano, fíjate que la mano no es totalmente lisa. Mi mano presenta las falanges, la falange 1, 2 y 3, presenta también ciertos nudillos dentro de o encima de la falange por la parte superior se encuentran estas pequeñas protuberancias que son las que permiten que una falange pueda darle engranaje o movimiento a la siguiente falange. Igualmente, fíjate cómo las venas, los cartílagos y ciertas estructuras anatómicas también se van apreciando dentro de la mano como tal, o también llamada se me olvidó el nombre anatómico. Bueno, la mano, nos quedamos con la mano. Bien, cuando hablamos de la clasificación de las articulaciones, estamos en vivo, en la clasificación de las articulaciones, ahí se clasifican en dos, según su estructura y según su función. Cuando se habla de su estructura, es que morfológicamente los diferentes tipos de articulaciones se clasifican según el tejido, las que se unen en tres categorías: fibrosas, cartilaginosas y las sinoviales, que más adelante las vamos a ver cada una de ellas. Cuando se habla de su función, en esta clasificación, por su función, es de una forma fisiológica, en donde el cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis, que es aquella articulación no móvil, la anfiartrosis, que es una articulación con un movimiento, digamos, muy limitado, como por ejemplo la columna vertebral, y la diartrosis, que es aquella articulación que tiene mayor amplitud, mayor movimiento y mayor complejidad. Bien, cuando hablamos nosotros de estas articulaciones, por ejemplo, para que nos vayamos ubicando, la diartrosis es la que tiene una gran movilidad, como por ejemplo el hombro, la rodilla, las caderas, las piernas, hay mucha movilidad. La anfiartrosis, una movilidad escasa, como es el caso de las vértebras cervicales o los cuerpos vertebrados, desde el occipital, que une las vértebras cervicales, se unen en nuestra parte posterior con las vértebras dorsales, vértebras lumbares y por último las vértebras caudales, que son las que se encuentran cerca del coxis. Y la sinartrosis es aquellos que tienen una movilidad nula, como por ejemplo los huesos del cráneo, que están presentes, pero obviamente lo que hacen es unirse uno con otro y no presentan ninguna movilidad. En este orden de ideas, cuando hablábamos nosotros de la clasificación de las articulaciones según su estructura, decíamos que habían tres, ¿no? Las sinoviales, las cartilaginosas y las fibrosas. Las sinoviales son las que permiten realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades y se dividen en 6 partes, o mejor dicho, en 6 grupos. Se encuentran desde la parte superior de nuestro cuerpo hasta la parte inferior, que sería en este caso los tobillos. En todas ellas nosotros tenemos lo que son estas articulaciones sinoviales que permiten también, o que el movimiento va a ser lubricado a través de nuestro consumo de grasa, el consumo del agua, el consumo de ciertos líquidos que mantienen estos fluidos o estas articulaciones totalmente lubricadas para que podamos hacer los movimientos totalmente acordes y sin ningún problema. Asimismo, también se encuentran las fibrosas, que son aquellas membranas interóseas en que unen el cúbito con el radio. Por ejemplo, el cúbito y el radio se encuentran acá, que sería la parte del antebrazo. Recuerda que nuestro brazo, anatómicamente hablando, sería escápula, húmero, radio cúbito, que sería esta parte, o también llamada ulnar, y por último las falanges, que se dividen en falange 1, falange 2 y falange 3, que son nuestros dedos y nuestra mano, que sería el carpo. Ya me recordé lo que les tenía pendiente: el carpo, metacarpo y la falange. Sería anatómicamente hablando nuestro brazo, por ejemplo. Y cuando yo hablo de alguna articulación, es decir, que tengo la articulación escápula humeral, es la articulación que une la escápula con el húmero y que permite hacer este movimiento del hombro con el brazo.
En el caso del el antebrazo, o también llamado ulnar subhueso o radio cúbito, es decir, que el radio está unido a otro hueso, es decir, que son dos huesitos como, digamos, para darles un ejemplo bastante coloquial, el huesito famoso de la suerte, de los pollitos, cuando decimos que lo queremos romper, ese sería prácticamente el radio cúbito, que son dos huesos que se encuentran unidos uno con el otro, y esa es una articulación fibrosa. Estas articulaciones también es la que se presentan en la que los extremos de los huesos están unidos por un tejido fibroso. Y este tipo tiene muy poca movilidad, o mejor dicho, una movilidad casi nula, porque se encuentra dependiendo de otro hueso que se sostiene por fibras. La última sería la cartilaginosa, que es un tejido cartilaginoso que sirve de unión entre otros extremos óseos, no cuentan con una cavidad articular como en las articulaciones sinoviales, y el movimiento que puede permitir es muy pero muy pequeño, como por ejemplo el caso de los discos intervertebrales, que son los que se encuentran o que van comprimiendo una vértebra con otra. Estos discos vertebrales son una pequeña capa cartilaginosa que evita que un hueso vaya a rozar con otro, y estos son los que van a mantener, los que van a evitar primero los dolores, la fricción. Mucha gente, más que toda gente de edad, sin embargo mucha gente joven también sufre cuando hay desgaste del cartílago. ¿Qué sucede? Que al desgastarse un cartílago, los huesos van a ir haciendo roce, y obviamente eso va a causar un dolor bastante fuerte. Esto en cuanto a la primera parte de articulaciones. Ahora, los movimientos se clasifican de acuerdo, para hablar de una forma general, igualmente en el material bien bastante específico, hay movimientos de extensión, movimientos de flexión, movimientos de inclinación, movimientos de rotación, y cada uno de ellos van a permitir de aducción, movimientos de alojamiento. Cada uno de ellos tiene una función bastante distinta el uno del otro, pero que en la gran mayoría de nuestro cuerpo tenemos nuestros hombros, rodillas, codos, brazos, nuestro cuello junto con la cabeza. Todos ellos hay lo que son estos movimientos articulares que unen un miembro con otro miembro. Bien. Esto en cuanto a la parte de articulaciones, que obviamente hablar de articulación, un segundo. Bien, continuamos. Eso en cuanto a la parte de articulación como tal. Cuando llevo lo que es la anatomía al arte, porque ya conocemos la parte anatómica de una forma muy pero muy general, cuando la quiero llevar al arte es cuando el artista va a plasmar lo que son sombras, lo que son volúmenes para darle fuerza, para darle corpulencia, para darle cuerpo, lo que es a una figura, desde una figura geométrica hasta un cuerpo o una estructura humana. Esta sombra, fíjate que muchas veces los diseñadores, y es donde quería llegar, han ayudado a crear una apariencia totalmente visual de la mayoría de los aspectos de la vida, de la civilización. Y a través del dibujo es donde se manifiesta de una forma visible los diferentes procesos de pensamiento. Pero el dibujo y el diseño es a menudo un arte privado y oculto, en donde unos trazos sobre el papel tratados meramente por un medio que alcanzan un fin. ¿Cuál es el fin de utilizar el volumen? Es simplemente darle cuerpo al conocimiento por el cual llegamos. Fíjate que nosotros trabajamos la sesión pasada, lo que era la técnica del claro oscuro, que es muy diferente a cuando trabajamos nosotros la técnica del sombreado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el claroscuro yo voy a jugar con los tonos, en donde todo se va a ver totalmente gris. De los dibujos que vi, creo que solamente uno o dos trabajaron más esta parte del sombreado que el claroscuro como tal. Sin embargo, están bastante bien, excelente, porque son prácticamente familia, va uno dependiendo del otro. Pero cuando yo hablo del sombreado, ¿verdad? Del volumen, es para que un elemento, un objeto pueda tomar cuerpo y se pueda ver totalmente diferente.
Cuando hablo también del claro oscuro, yo debo de tomar en cuenta tres factores, que va a ser primero la luz, la sombra propia de ese objeto, las sombras proyectadas y los reflejos. ¿Ok? Vamos a trabajar a continuación esta parte. A ver cómo puedo voltear esto. Bueno, no hay manera, ¿qué importa? Hazlo así, mamá. Que se ve aquí lo más... Ahí está bastante bien. Bien, fíjense acá, ¿no? Vamos en esta hoja de reciclaje a dar un ejemplo bastante sencillo de esta técnica. Si yo quiero elaborar, por ejemplo, un cubo o una pirámide, algo mucho más sencillo, yo debo de tomar tres factores, una pirámide, ¿ok? Yo debo de tomar tres factores. El factor número uno, ¿de dónde va a venir la luz? Primero. Segundo, ¿dónde va a generar la sombra propia? Y tercero, ¿dónde se va a generar la sombra proyectada de este objeto? Suponiendo que la luz, ¿ok?, viene proyectada de para acá. Aquí va a estar proyectada la luz. Obviamente la sombra va a estar de la parte posterior. Supongamos que la luz solar, en caso tal, porque hablamos de una pirámide, se encuentra de este lado, se proyecta la luz completamente para acá. Por lo tanto, tanto la sombra propia de esta pirámide como la sombra proyectada siempre debe estar del lado opuesto. ¿Cómo la voy a ir, o a manera de técnica, cómo debo de ir yo trazando esta sombra? Hay muchas maneras. Primero, con el grafito de lápiz, de una forma lo más inclinada posible, se busca ir rellenando, ¿ok?, toda lo que es la parte en donde se supone que se encuentra la sombra. Lo recomendable para esto es utilizar los lápices 2B, 1B, HB, que son los perfectos para trabajar con este tipo de actividades, y hacerlo en ambas formas, es decir, siempre de manera diagonal, porque eso le va a permitir crear un efecto totalmente distinto. Ustedes van a tener más tiempo para dedicarle en el momento, ya que la clase nos quita un tiempo bastante limitado. Fíjate que acá, en la parte central de la pirámide, ya se puede apreciar en esta técnica un sombreado totalmente distinto. Una vez que lo hemos rayado o que hemos tratado de elaborar, lo podemos hacer al ras del lápiz. Eso le va a crear un efecto mucho más real y le va a permitir dar más cuerpo a la pirámide o al objeto. Y aquí hablamos de una sombra propia de la pirámide como tal. Si yo quiero hacer la sombra proyectada, es la sombra que me proyecta la pirámide, ¿ok?, o el reflejo de la misma. Una vez que lo tenemos así, podemos utilizar muchas veces el dedo, que permite crear una imagen mucho más delicada, mucho más fuerte. Hubo un estudiante, de hecho, aquí está la base, que le había sugerido que o le escribí en las observaciones, que cuando hizo el claroscuro, a primera vista no se entendía el dibujo. Sin embargo, ya se pudo entender después cuando lo observa. Pero con el sombreado tenemos que ser muchas veces un poco delicado para darle esculpida, ¿ok?, darle cuerpo. Ok, ahí lo tiene más o menos lo que se busca. Algo así. Igualmente podemos hacer un cubo. Bien, podemos hacer cualquier otra actividad. Gracias, mami. Bien, eso es por citarles un ejemplo. Si yo se lo muestro acá, vamos a doblarlo para que se vea muchísimo mejor. Fíjate que aquí yo ¿qué es lo que busco? Primero ubicar dónde se encuentra la luz principal, la luz natural o la luz de quien me está generando luz, dónde se va a encontrar la sombra propia de la imagen, y de último, donde se va a encontrar el reflejo y la sombra proyectada. Eso es más o menos lo que queremos hacer. Para eso hay lápices que nos permiten también trabajar de una forma mucho más delicada, y lápices que su grafito tiene otro degradado. Bien,
Vale, voy a dejar por aquí el mouse. Eso nos va a permitir poder brindar darle cierta forma, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, y para estos días, como les decía al principio, con el pensamiento, lo voy a buscar por acá, que le hagamos del dolor un talismán, y más que todo en estos días de cuarentena podemos dedicarle al dibujo, podemos dedicarle al arte con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. No es que vamos a estar las 24 horas del día pegados con un lápiz, pero por lo menos dedicarnos 20 minutos diarios. Vamos a imaginarnos una figura. Me voy a imaginar un garrafón de agua, me voy a imaginar el refrigerador, que es una manera rectangular. Me voy a imaginar la taza en la cual estoy tomando. Cualquier objeto nos podemos imaginar a diario. Pónganse como meta hacer un objeto a diario para que ustedes vean que poco a poco se va haciendo esta destreza. Vamos a tener dos actividades para esta clase. ¿Ok? La actividad número 1, vamos a buscarla por acá para explicárselas también. Vamos a hablar del degradado como tal. ¿No? Fíjate que van a elaborar un degradado de 7 espacios. Igualmente en el material tienen un ejemplo bastante similar. Ese degradado nos va a permitir a nosotros el poder practicar el control de la mano, que muchas veces carecemos de los lápices o del material. Quizás aquellos que tengan la oportunidad de salir a comprar los grafitos o los lápices adecuados sería espectacular, pero por lo menos con cualquier lápiz yo puedo irme imaginando poco a poco la técnica. Vamos a hacer un cuadro de 7 niveles, de 7 prismas, como también se le diría, pero serían prismas en blanco y negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense que aquí lo he hecho, ¿verdad? Tenemos los 7 niveles. Desde el nivel número 1 va a ser la parte, digamos, más oscura. En el 2 vamos a ir degradando. En el 3 igual. ¿Qué es lo que quiero? Que vayamos desde el grafito más oscuro hasta el número 7, que va a representar la parte más clara. Eso va a ser un ejercicio, obviamente, que se va a evaluar. Lo hacen, lo fotografían y lo envían a través de fotos por este medio. A la plataforma. Ya nos queda poco también para finalizar el semestre, y esta técnica para sus estudiantes, por ejemplo, como un ejercicio, es un ejercicio que permite muchas cosas desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la forma de agarrar un lápiz, porque recuerden que lo que es la manera de pinza es muy importante en el desarrollo de la psicomotricidad fina de un niño. Es importante tomar esto hasta el control de el arriba y hacia abajo de cada uno del trazo del rayado. Y van a dibujar una figura geométrica tridimensional, la que usted quiera. Puede ser una pirámide, un cubo, un huevito. Yo hice un huevo y no sé qué lo hice por ahí que quedó bastante bien. Y le van a elaborar a esa figura que ustedes están haciendo lo que es sus dimensiones. Van a buscar la luz natural, la sombra proyectada y la sombra propia de esta figura como tal. Igualmente en la guía que les envié tienen un ejemplo bastante claro que les permitirá aclarar sus dudas. Recuerden que lo importante de esto es que ustedes lo hagan, como les decía minutos antes. Si lo hacen ustedes tranquilamente, con paciencia, con tranquilidad, les va a quedar bastante bien. Y esto como ejercicio para nuestros estudiantes son bastante positivos, porque maneja la concentración, maneja lo que son términos de ansiedad, maneja la hiperactividad, maneja el control de la mano, maneja lo que es el desarrollo de ciertas actividades psicomotrices finas. Tiene muchos beneficios este tipo de actividades y que ustedes también le van a permitir el mejorar como artista, aunque ya sé que hay muchos de ustedes que son artistas y que hacen unos dibujos espectaculares. Así que esa va a ser la actividad. Y la pregunta del foro, seguimos hablando de la técnica del dibujo, en donde quiero que me dé su reflexión. ¿Por qué considera importante un degradado en el dibujo? Ojo.
No deseo y no quiero que sigan repitiendo lo que dicen los compañeros. Es bueno que está bien que podamos ratificar la información de los compañeros, pero también es bueno que tengamos nuestro propio criterio. Así que allí les dejo entonces esta actividad, deseándoles de la mejor manera que pronto nos podamos ver, que pronto podamos seguir continuando con nuestra vida totalmente diferente. Cualquier duda, ya tiene mi número, hay un grupo en el cual me he dirigido muy pocas veces, pero estamos a la orden para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Sin pena pueden escribir al grupo y allí podemos aclarar, o muchos también tienen ya mi teléfono personal. Me pueden escribir, preferiblemente me escriben, no me vayan a llamar, me escriben y con mucho gusto yo les puedo aclarar cualquier duda, cualquier pregunta. También recuerdo que por órdenes de la dirección académica de la universidad se dio un tiempo por esta pandemia, un tiempo más como, digamos, un plazo adicional para que entreguen. Así que aquellos estudiantes que hubieron unos con problemas para entregar exámenes, otros que no han entregado actividades, envíenla. Todavía hay chance y aprovechen recuperar esas notas. Así que les deseo de corazón momentos en familia, les deseo de corazón que se protejan, que se cuiden, manténganse solos en casa y que de una u otra forma podamos salir de esto y pronto vernos en las aulas de clase de nuestra querida universidad. Si alguien sabe del compañero Edgar Varela, que me enteré lamentablemente que dio positivo al COVID-19, le hacen llegar mi saludo, le hacen llegar mis respetos, mis oraciones y que estamos en sintonía con él, deseándole que se pueda recuperar. Así que, feliz día.